interesar, pero muchos por azares del destino no estamos muy conscientes de esto, y es la ciberseguridad y la trascendencia que está teniendo ahora en nuestra nueva normalidad a raíz de la pandemia del COVID. La agenda que voy a tratar es muy puntual. Vamos a ver qué efectos ha tenido el COVID en lo que vienen a ser las tecnologías de la información, las desigualdades que se han resaltado a raíz del COVID, obviamente tocar unos conceptos básicos en temas de ciberseguridad y los panoramas antes y durante la pandemia, porque aún la estamos viviendo, algunos tips que nos podrían ayudar y, bueno, qué esperaríamos después de la pandemia en materia de ciberseguridad, así como mencionar algo sobre el mes de concientización sobre la ciberseguridad, que es precisamente ahorita en el mes de octubre. Bueno, comenzando con esto, el primer punto sería cuál ha sido el efecto del COVID en las tecnologías de la información. Como en todas las cosas, tenemos dos caras, el lado bueno y el lado malo de la moneda. En la parte positiva de todo esto es que la pandemia ha hecho que gran parte de las personas estemos trabajando o estudiando de manera remota, nos estamos acercando más a la tecnología. Y eso dio el giro a que ahora los profesionales de tecnologías de la información y los servicios relacionados con esto se han vuelto de primera necesidad, algo que tal vez en algunos meses antes de la pandemia no habríamos considerado. Sí nos importaba mucho tener internet, pero no era una primera necesidad para hacer nuestro quehacer diario. Y pues esto obviamente ha impactado en que la industria relacionada con las tecnologías de información pues haya crecido mucho en los últimos meses. Todas las compañías de TI han estado sacando nuevos productos o productos mejorados, pues gracias a que todos estamos ahora, o la mayoría de nosotros estamos ahora conectados. Sin embargo, esto también ha traído cosas malas. ¿Qué tipo de cosas malas ha traído esto? Bueno, como ahora estamos más personas conectadas, los atacantes están conscientes que hay más personas ahí, entonces hay más riesgos y amenazas en ciberseguridad. Como habemos más personas conectadas al Internet, a los sistemas, a las redes sociales, a las plataformas de educación en línea, pues se ha aumentado la carga de trabajo de estos y el desempeño ha sido afectado. A lo mejor hemos escuchado que determinada plataforma se cayó en días pasados, que hace unos cuantos meses o semanas se cayó otra y cosas así han quedado sin operación. Ahora somos más y las compañías están tratando de hacer frente a esta sobrecarga de trabajo que se están presentando. Y bueno, hay un punto que a veces no tocamos, pero creo que es el trascendental o el más importante en esto. El COVID ha dejado muy evidente la brecha tecnológica, sí. Se ve todos los días en las noticias que hay personas que no tienen acceso a Internet, no tienen equipos y demás. Pero la brecha tecnológica no es solamente quién tiene o no acceso a la tecnología. También existe una brecha tecnológica acerca de las personas que tenemos acceso a la tecnología, pero sabemos o no sabemos el uso adecuado o completo, o por así decirlo, correcto de estos. Es decir, sabemos dar siguiente, siguiente, nos conectamos y todo muy bonito, pero no nos damos cuenta que estamos dejando cosas no muy bien configuradas, por así decirlo, lo que da pie a que haya riesgos de seguridad, a que puedan fallar las cosas. Entonces, eso es un área muy importante de atención ahora que habemos más personas conectadas y que pues dependemos tanto de las comunicaciones. De hecho, al respecto se están haciendo múltiples estudios. Unos me han llamado muchísimo la atención y me gustaría mucho resaltar esta imagen porque esas desigualdades digitales están saliendo a relucir en diferentes aspectos. El autor de este paper lo resalta muy simple. Por ejemplo, en cuestión técnica, hay una desigualdad de la persona que tiene acceso al Internet de mayor cantidad de megas, de la mayor velocidad, a los que pueden contratar un paquete con lo mínimo, porque al final pueden tener una necesidad muy similar entre sí, ambas personas, ambos hogares, pero va a haber esa dificultad de que unos van a tener esa conexión más lenta y va a dificultárseles el trabajo. O también cuántos tienen ya equipos que no son de última generación. Eso también va a afectarles en que no tienen el mismo acceso. Otro punto que ha salido mucho a relucir y en mi caso especial como maestra me he dado cuenta de esto, es la autonomía del uso.
Ahora tenemos que compartir la red con todos los que están en la casa. Hay gente que hasta la comparte con los vecinos. Entonces tenemos accesos limitados. Hay personas que ni siquiera se pueden conectar. Y aparte, ya que logramos conectarnos, pues a veces tenemos restricciones porque hay que compartir la computadora con el hermano, con el papá, con el primo. Entonces, no hay una autonomía de uso como si fuéramos pues a trabajar a un lugar o si estuviéramos tomando clases en mi salón, donde pues en nuestro salón tenemos nuestro propio pupitre y todo ese tipo de detalles. También en cuestión del soporte, de las redes de soporte. Si ahora algo falla, tal vez no tengo tanto acceso a personal especializado en arreglarme o en ayudarme a atender problemas tecnológicos. Entonces, esto de estar aislados, pues también lo dificulta. Sé que existe el soporte técnico remoto, pero no se compara con tenerlos a unos cuantos metros de la oficina o del salón de clases. Y pues obviamente la experiencia, porque pues se dificulta o van cambiando los tiempos que tomamos en línea. Algunos tienen una mayor calidad de experiencia, otros menos. Se desarrollan en algunos casos algunas habilidades, pero los que tienen ciertas desigualdades digitales, pues no desarrollan esos skills, esas habilidades de igual manera. Al final del día, todos esos puntos no solamente vienen a repercutir en la experiencia del usuario al usar las tecnologías y en que desempeñemos de manera o no correcta nuestro trabajo, nuestras clases en línea o la razón por la que sea que estemos ahí, sino que también viene a tener consecuencias en materia de la seguridad informática o de la ciberseguridad relacionada con el uso de mi equipo y la información que ahí contengo. Entonces, antes de entrar ya más de lleno en lo que vienen a ser los riesgos y todo lo que ha traído esta desigualdad y demás detalles del COVID, hay que dejar muy en claro pues los conceptos básicos de ciberseguridad. La ciberseguridad se define como esa práctica que me permite defender las computadoras, los servidores, los celulares, las tablets, todos los sistemas electrónicos a los que tengamos acceso, incluidas las cámaras de circuito cerrado, nuestras redes y sobre todo los datos de ataques maliciosos. El, Se le llama a veces también seguridad de tecnología de la información o seguridad de la información electrónica, aunque en este punto hay expertos que debaten que sí y que no. Pero a mí lo que me interesa en esta plática no es entrar en un debate sobre conceptos, sino entender que a nosotros nos debe de importar proteger tanto la tecnología que usamos para conectarnos como los datos que tenemos ahí. Y es necesario defenderlos porque hay gente afuera que está esperando hacer mal uso de ellos, obtener algún tipo de beneficio de ellos de una manera no lícita. Entonces, de ahí viene el siguiente punto. Existen varias amenazas a las que se enfrenta esta área de la informática, la ciberseguridad. De manera general, podemos destacar tres sobre todo. El delito cibernético, que es toda aquella acción en donde personas o grupos van a ir contra algún sistema para obtener beneficios financieros o causar interrupciones. ¿Cuántas veces no hemos visto en las noticias de que hubo una nueva falla de seguridad en determinado banco, que accedieron de manera ilegal a determinado centro de investigación, a determinada instancia de gobierno? Esos son los delitos cibernéticos. Por otro lado, podemos mencionar los ciberataques, que es recopilar información con fines políticos. Esto, por ejemplo, está relacionado con todos aquellos casos donde dicen si determinado candidato ganó o no ganó por fines legales, porque a lo mejor hubo ahí algún detalle de algún hackeo, o aquellos en los que se obtiene información para desprestigiar a algún candidato. Todo eso va de la mano. Y finalmente el ciberterrorismo. Su objetivo es debilitar los sistemas electrónicos para causar pánico o temor. Un ejemplo de esto, hace varios años en un país del otro lado del mundo, se dieron casos donde los atacantes lograban tener control de las centrales eléctricas, pero no de cualquier tipo de central eléctrica, sino de las que usaban energía nuclear para producir electricidad. Entonces ellos causaron ciberterrorismo porque le dejaron muy en claro a ese país que tenían la capacidad de controlar sus plantas nucleares, que esto obviamente podía haber desencadenado en una tragedia.
Entonces, esos son los grandes 3 tipos de amenazas a los que se tiene que enfrentar día a día la ciberseguridad. En general, para los fines de esta plática, todo les llamaré cibercrimen y obviamente me centraré sobre todo en la parte del delito cibernético, que es del cual nosotros podemos ser víctimas ahora que estamos todos con la virtualidad y la nueva normalidad. Van a decir, bueno, y si se comete algún cibercrimen, algún delito de estos, ¿a mí en qué me afecta o qué tiene que ver eso? Bueno, cualquier delito va a tener alguna consecuencia y en este caso los delitos cibernéticos, el llamado cibercrimen, tiene un costo. Básicamente el costo se va a ver representado obviamente en dinero, en horas de productividad afectadas, en horas hombre que se tienen que emplear para solucionar o para volver a la normalidad después de que ocurrió un ataque. Y en el robo de información, que hoy en día se considera el activo más valioso de cualquier organización, e inclusive se debería de considerar el activo más valioso de cualquier persona. Y también en la parte del daño a la reputación. Van a decir, bueno, ¿la reputación qué tiene que ver? Imaginen ustedes si van a seguir confiando igual en su banco si se enteran que fue hackeado y le robaron miles de millones de dólares. Creo que la pensaríamos 2 veces antes de sacar una cuenta o de hacer algo de nuevo con ese banco. Entonces, todo eso al final afecta de alguna forma u otra. Se pueden dar un montón de malversaciones, fraudes, etcétera. Entonces, todo eso va a representar pérdidas. Obviamente, la manera más sencilla de cuantificarlo es a través de las pérdidas monetarias que generan. Y es generalmente las métricas que usan, pero también se habla de horas hombre invertidas. Y bueno, también vamos viendo cómo empresas poderosas comienzan a perder dinero en la bolsa porque su reputación va en picada debido a estos ciberataques. Bueno, entonces, ¿qué debemos de saber o por qué nos debe de interesar? Porque pareciera, aunque les explique todo esto, pudiera parecer algo alejado de nosotros o de nuestra realidad. Bueno, uno de los puntos es que es de las principales amenazas que tienen las compañías hoy en día. Lo preocupante, según las estadísticas, una compañía puede darse cuenta hasta 3 meses después de que fue atacado. Entonces es una gran amenaza, pero hasta podríamos decir que es una amenaza silenciosa en algunos casos porque no lo detectamos a tiempo. En 2015, los delitos cibernéticos costaron a nivel mundial 3 trillones de dólares. Se estima que para el siguiente año sean 6 trillones de dólares. Pero algo interesante de este dato es que este dato fue calculado previo a la pandemia, previo a que miles de personas salieran a comprar una computadora, un nuevo celular para poder trabajar desde casa o para que sus hijos pudieran tomar clases en línea. Entonces, es probable que esta cantidad llegue a ser aún mayor, considerando ahora que estamos en este periodo de cuarentena por la pandemia. Además, ya es reconocido todo lo que tiene que ver con delitos cibernéticos como uno de los delitos con mayor crecimiento en nuestro país. El Banco de México es uno de los que lo está reconociendo porque sí está teniendo afectaciones en nuestra economía. Y pues desgraciadamente tenemos una falta de profesionales en materia de ciberseguridad, por lo que a veces no somos suficientes los que estamos al borde de esta situación tratando de contener lo que ocurre para realmente apoyarnos y sacar adelante todo lo que está ocurriendo en materia de delitos. Necesitamos más gente que esté trabajando en ciberseguridad para sacar a flote a todas estas empresas e inclusive a estos individuos que se están viendo afectados por la ciberseguridad. Sé que probablemente esto suene ya casi a un cuento de terror por estar explicando esto y hablando de dinero y demás, pero antes de avanzar en la plática quiero que vaya quedando clara la idea de que es importante que lo conozcamos, que seamos conscientes de los riesgos que hay allá afuera, pues para que obviamente podamos protegernos y actuar en consecuencia. Si no sabemos lo que nos puede atacar, pues no vamos a saber cómo protegernos. Una buena idea es poner en perspectiva cómo estábamos, sobre todo en cuestión de trabajo remoto y clases y demás, antes y ahora durante el COVID-19.
Desde la perspectiva, por ejemplo, del trabajo, pues nosotros, miembros de alguna organización para la que laboramos, teníamos a la mano al departamento de soporte técnico que nos apoyaba a resolver nuestros problemas. Muy seguramente contábamos con un equipo dentro de la organización que era dedicado exclusivamente para nuestro trabajo. La organización nos iba, o era la responsable, al menos en teoría, de brindarnos la seguridad de nuestro equipo, de la red e inclusive del espacio físico donde estaba nuestro equipo de cómputo y donde hacíamos nuestro trabajo. Así que podíamos estar tranquilos. Por otro lado, pues la compañía era la responsable de las configuraciones técnicas, de darme el equipo justo como yo lo necesitaba para realizar mi trabajo, siendo que en mí como usuario solo recaía la responsabilidad de usarlo adecuadamente. Yo podía despreocuparme de muchos hechos y seguir trabajando normalmente. A mí no me iba a interesar saber si el sistema operativo estaba o no estaba actualizado, si mi antivirus estaba o no estaba activo, porque muy seguramente la organización se iba a hacer cargo de ello. O bueno, al menos en teoría la organización lo hacía. Ahora estamos en nuestras casas, estamos aislados. Si necesitamos apoyo, pues el soporte técnico se intenta dar remoto y nos dicen, pues descarga este programita y déjame, me voy a conectar y te voy a ayudar. Pero no siempre los problemas de soporte técnico se pueden arreglar de esta manera. E inclusive tenemos compañías que no tienen la infraestructura necesaria como para poder dar este tipo de servicios. Y pues con las restricciones de la pandemia no podemos andar mandando a las personas de soporte técnico de casa en casa de nuestros empleados, pues para que atiendan todas las necesidades. Ahora también tenemos el hecho de que muchos de los equipos son compartidos, es decir, así me lo haya dado la compañía, a lo mejor yo le estoy pidiendo permiso para la computadora que me dio mi compañía para trabajar, pues también la usen los niños para tomar las clases. O al contrario, la compañía no me pudo dar un equipo y estoy usando actualmente mi computadora personal para sacar adelante el trabajo. Entonces estoy mezclando los usos de mi equipo, por lo que hay más ventana de riesgo hacia las actividades y cosas que voy a realizar. Ahora yo como usuario puedo presumir de tener la libertad de administrar mi equipo de cómputo. Coloco libertad entre comillas porque obviamente esto va a tener un costo. ¿Cuántas veces yo voy a decidir no actualizar el sistema operativo porque se tarda mucho y lo voy a dejar así? Lo cual puede abrir una puerta ahí para algún tipo de riesgo o amenaza. También otro punto importante es el espacio físico de trabajo. Ahora es el hogar, no está controlado y uso la red doméstica, el internet. Entonces, si yo no tengo una red debidamente asegurada, si a lo mejor la comparto con el vecino, lo que sea, a lo mejor por ahí hay riesgo de alguna filtración. O inclusive, si yo comparto o tengo mi computadora ahí, pudiera, por ejemplo, darse un borrado de archivos por error o algún tipo de detalle porque ya no hay un control formalmente hablando en el sentido laboral de quién accede y quién no a mi equipo. Tengo que compartirlo, tengo que convivir con el resto de mi familia porque es la nueva necesidad de ahora compartir las tecnologías. Y bueno, ahora la responsabilidad técnica en gran parte ya va hacia mí como usuario. Yo debo ser responsable entonces de que todo esté actualizado y bien funcional, que esté debidamente configurado. Si necesito usar una nueva aplicación, yo tengo que encargarme de las cosas. Ya no tengo tanto el soporte de la compañía. Entonces, todo esto ha dado pie a que se abran más oportunidades para los delincuentes, para los ciberdelincuentes, de llegar y atacar algo en específico. Entonces, ¿qué cosas debemos de puntualizar respecto a la ciberseguridad y la nueva normalidad? Como punto de partida podemos considerar que en un reporte sobre seguridad se mencionó justo a finales del año pasado que que alrededor del 42% de los equipos de cómputo de usuario final, es decir, como nuestras laptops o nuestras computadoras de escritorio, se encontraba desprotegido. Solo el 58% tenían una configuración adecuada y estaban protegidos, al menos con lo básico, para contrarrestar algún incidente. Entonces, si eso fue a finales del 2019 y últimamente se disparó la necesidad de adquirir y de usar estos equipos,
Probablemente ahora nuestros porcentajes han cambiado y tenemos una mayor cantidad de equipos de cómputo que están desprotegidos y que por ende pueden ser atacados. Ahora, esto da lugar a que, pues, como nuestros lugares de trabajo ahora son nuestras casas, hay más blancos disponibles para los ataques. Es más fácil entrar a la red de Internet de mi casa que a la red de Internet de mi organización. Y en caso de que lo requieran, los cibercriminales pueden buscar una forma de realizarlo. Y pues a raíz de el miedo, la desesperación y la necesidad de tener esperanzas respecto al COVID, pues se ha incrementado una cantidad fuerte de ataques relacionados con estafas llamadas scams en los últimos meses, donde envían correos o nos indican que ingresemos a ciertas páginas para encontrar información del COVID o inclusive para comprar alguna cura milagrosa. Todo esto está impactando ahora nuestra ciberseguridad y muchos ni siquiera nos habíamos vuelto conscientes de este hecho. ¿Cuáles han sido las principales afectaciones? Bueno, de entre los diferentes tipos de escenarios y casos que se pueden dar, y quitando de lado las afectaciones que ha tenido la tecnología y todas las ciencias relacionadas con la salud en materia de ciberseguridad por el COVID, porque ese es un tema aparte y sumamente extenso, pero para nosotros, usuarios del día a día, las principales afectaciones que ha tenido nuestra ciberseguridad por el COVID son por tres tipos de ataques. Los ataques que se llaman de phishing, que son esos correos falsos y maliciosos que tienen algún tipo de archivo que puede infectar nuestra computadora o que quieren robarnos información. El llamado malware, que es eso que se puede infectar a través del phishing o que inclusive lo podemos descargar en una aplicación del celular o al entrar en una página web y dependiendo de su clasificación pueden hacer cosas como dañar nuestros equipos, robar información, secuestrar información sensible para pedir un rescate, el llamado ransomware, así como algunas cosas más. También la parte de la disponibilidad de la red. Obviamente los atacantes van a aprovechar que estamos saturando cada vez más las redes sociales y los servicios que requerimos para hacer ataques y que esas compañías dejen de funcionar. De ahí que, por ejemplo, ahora que la semana pasada hubo una disrupción en el servicio que brindaba una compañía que tiene una plataforma de educación, lo primero que hizo fue notificar que no había sido resultado de un ciberataque. Tenía que dejar claro que fue por otro motivo, porque pues si no, ahí la reputación de esa compañía se hubiera visto afectada. El punto importante y que no debemos de olvidar es que los criminales en materia de ciberseguridad saben que todos los departamentos de tecnologías de la información y de ciberseguridad estamos saturados del trabajo. Y entonces, obviamente van a aprovechar esa saturación, ese exceso de trabajo que tenemos ahorita para sacar algún provecho. Entonces, vamos a ver los diferentes riesgos que corremos durante la pandemia en los diferentes usos que le damos precisamente a las tecnologías. Por ejemplo, en el punto del trabajo remoto, si nosotros estamos trabajando ahora desde casa, debemos de tener cuidado porque es probable que pudiera darse algún caso de que se filtre información de nuestra compañía al estar haciendo uso de nuestro equipo o de la red de nuestras casas. Se pueden infectar nuestros equipos porque no hay un soporte que esté revisando que hagamos uso adecuado. Y obviamente si nosotros nos conectamos de manera remota a los sistemas de nuestra organización y estamos infectados, podemos también extender esa infección a nuestra organización, lo que obviamente nos representa porque la infraestructura de las organizaciones ya está más expuesta al tener que dejar estas conexiones para los empleados que se conectan desde sus casas. Como el trabajo se hace a distancia, pues tenemos un menor control de todos los usuarios de la infraestructura de la compañía y esto entonces va haciendo un poquito más complejo el trabajo. Y en caso de un incidente es muy probable que el tiempo que nos tardemos en darnos cuenta y respondamos para mitigarlo y arreglarlo, obviamente se vaya a incrementar. Cabe mencionar aquí que estas señalizaciones son para las compañías de hoy en día, para las compañías comunes a las que la mayoría de nosotros pertenecemos.
No dudo que existan compañías que estén súper preparadas para el trabajo remoto y que no estén teniendo problemas. Pero si nos vamos a la estadística y sobre todo a la realidad nacional en la que nos encontramos, es evidente que una gran parte de los que trabajamos de forma remota nos pudiéramos encontrar con estos puntos. Entonces debemos de prestarles atención y reconocerlos como el riesgo que representan. En cuestión de las clases en línea, también tenemos riesgos. Por ejemplo, las plataformas de comunicación y de educación a distancia también son blanco de ciberdelincuentes. Parecería a lo mejor muy infantil mencionarlo, pero a veces hasta por mera diversión, los ciberdelincuentes pudieran intentar dañar alguna de estas herramientas que se usa para clases o para comunicarnos como ahorita que estamos en esta videoconferencia. Debemos ser conscientes que los padres y los maestros en su mayoría no tienen los conocimientos para la correcta configuración y uso de las herramientas en materia de ciberseguridad. Y de hecho, aunque los tuvieran, muy probablemente para muchos de ellos la prioridad, porque así debe de ser, es el que se den las clases de manera efectiva, que los niños estén entendiendo lo que está ocurriendo. Entonces, hay un descuido también por ahí en la ciberseguridad, tanto por el que no se sabe como el que es complicado dar clases y configurar correctamente la plataforma y checar que todos los niños sigan las reglas de ciberseguridad. Aparte a esto tenemos que agregarle, porque sabemos que ocurre, que en ocasiones los niños van a estar sin supervisión en Internet, tal vez realizando una investigación, haciendo una tarea, y pueden ser blanco de grooming, extorsiones o engaños. Grooming es un horrible delito que tiene que ver con adultos predadores que buscan niños con fines de índole sexual. Los empiezan a engañar para este tipo de cosas. O también existen delitos donde se aprovechan de los niños para extorsionarlos o engañarlos, hasta con el simple hecho de decirle, si no me haces caso, le va a ir muy mal a tus papás, entonces ve y tráeme la tarjeta de crédito de tu mamá y pásame todos los números. De todo eso se han dado casos. Entonces, siempre que un niño está sin supervisión en Internet, hay riesgos de seguridad con ese niño en Internet. Y se han dado tristemente también situaciones en las que los atacantes buscan clases en línea sin medidas de seguridad para infiltrarse e irrumpir y hacer pues cosas no muy adecuadas, mayormente con índole de exhibirse o molestar a los niños y cosas por el estilo. Entonces hay un gran riesgo también en las clases en línea porque no tenemos esta cultura de la ciberseguridad desde la formación básica. De hecho, en materia de esto, en verano me di a la tarea, por mera diversión, de lanzar una encuesta en Internet para conocer cómo estaba la situación. Obviamente, no hice mucho ruido, solo quise ver quiénes la contestaban y les pregunté tanto padres como maestros puntos del 1 al 10, cómo te sientes respecto a, y por ejemplo les preguntaba sobre qué tan informados se sentían que estaban respecto a incidentes de seguridad o qué tan informados estaban sobre cómo configurar adecuadamente las herramientas que necesitaban para que sus hijos estuvieran tomando clases de manera seguras o sus alumnos y qué tan seguros se sentían con sus hijos tomando clases en línea en materia de ciberseguridad. Esto es solo una muestra, son las respuestas solamente de los padres, no puse aquí la de los maestros, pero sí quisiera resaltar que es obvio que la mayoría no se sienten 100% seguros, la mayoría tienen dudas, tienen cuestiones ahí que no saben cómo atender. Observamos que siempre son más de la mitad los que se encuentran neutrales o los que se encuentran totalmente en contra en cuestión de que no lo ven bien, necesitan más información, necesitan más apoyo. Como les digo, esta fue una muestra meramente representativa de un fin de semana. Si nos pusiéramos a preguntarle a cada padre, pues tal vez nos podrían preocupar aún más las respuestas. Ahora bien, también durante la pandemia nos cambió la vida en muchas más cosas, más allá que el trabajo y las clases en línea. Todos estamos consumiendo cada vez más servicios digitales. Hacemos las transacciones bancarias en línea, ordenamos comida, hacemos la despensa.
Entonces, ahora somos responsables de administrar muchísimas más cuentas, es decir, usuarios y contraseñas para todos los servicios que tenemos. Ahora tenemos que estar compartiendo nuestros datos financieros con más plataformas para poder pagar por todos estos servicios que necesitamos. Y por ende, al estar nuestra información y nuestros datos financieros más libremente en la red, pues corremos el riesgo de que roben nuestra identidad. Como punto interesante, el Banco de México señala que actualmente nuestro país tiene el 8º lugar en este delito. Entonces, hay mucha gente que deja sus datos a la deriva en el Internet y ahorita mismo hay delincuentes aprovechándose para sacar créditos a su nombre o para usar sus datos bancarios y gastar el dinero sin interesarles nada más. Entonces, esta es otra afectación que estamos viendo, pues obviamente a raíz del COVID y todo lo que trae esto. Y finalmente, una de las cosas que ha hecho más llevadera este aislamiento por la pandemia ha sido todos los servicios de ocio y entretenimiento. Entrar a las redes sociales, usar los servicios para ver películas, escuchar música, etc. Pero esto ha llevado a que haya cada vez más ataques intentando robar nuestras credenciales. Al menos a uno nos ha pasado alguna vez o tenemos algún conocido que entró a su cuenta de streaming a ver determinada película y el servicio le dijo, ya hay muchas personas usando tu cuenta, por favor cierra sesión, porque muy seguramente robaron sus datos y hay un montón de gente de las que encuentra esas cuentas milagrosas gratuitas, pues usando el servicio por el que nosotros pagamos. También se están filtrando datos sensibles como nuestra identidad, nuestra fecha de nacimiento, etcétera, o inclusive fotografías en redes sociales y el Internet. Pueden darse casos de que nuestros equipos se infecten porque entramos a una página que no debíamos o porque instalamos una aplicación o algún juego que se veía muy entretenido. Podemos ser víctimas de algún correo que infecte nuestro equipo y luego haga uso de nuestro correo electrónico para enviar correos de forma masiva y, por ejemplo, nuestras cuentas sean bloqueadas por mal uso. Nos pueden estafar. Por ejemplo, ya se reportó un caso en Reino Unido donde un hombre pagó 15,000 libras para comprar una mascarilla de protección para el COVID que jamás llegó a su casa. O, en un caso más extremo, existen cosas como los cibersecuestros y demás. Probablemente en este punto muchos de ustedes digan, bueno, pero pues yo casi no uso esos servicios y yo nada más entro a ver páginas y todo está bien. Sí, pero también consideren que una infección, por ejemplo, de un malware o algo similar puede terminar dañando al punto de dejar inservibles equipos de cómputo o celulares. Entonces, de alguna forma u otra, podemos tener una afectación en nuestros bienes o en nuestra información por cuestiones de ciberseguridad. Entonces, no podemos hacer caso omiso de esto y debemos de empezar a tomar control y conciencia al respecto. ¿Qué les recomiendo yo y de hecho la mayoría de los profesionales de ciberseguridad en esto? Pues ya seamos proactivos al respecto y comencemos a hacer acciones que nos protejan. Van desde cosas básicas como actualizar nuestros sistemas operativos, no decirle que lo deje para después. Si el equipo pide una actualización, es porque muy seguramente se necesita para protegerla en cuestiones de seguridad. Recordemos usar siempre programas antivirus y antimalware, tenerlos activados para que nos estén apoyando en el monitoreo de nuestro equipo. No utilicemos, por favor, contraseñas que sean obvias y utilicemos contraseñas diferentes para nuestras cuentas. Sé que en ocasiones da pereza aprendernos tantas contraseñas o saber tantas diferentes y a veces que la contraseña sea ABC123 es lo más sencillo, pero esto va a dar pie a que cualquiera pueda tomar nuestras cuentas. Nunca debemos de instalar aplicaciones de desconocidos o de fuentes no confiables. Siempre chequemos de qué proveedor es, las calificaciones que tiene y de ser necesario busquemos un poquito más en Google al respecto para evitar caer por ahí por alguna aplicación que nos pudiera infectar. No debemos de abrir ninguna liga, ninguna dirección de internet de alguna fuente que no confiemos. No sabemos hacia dónde nos va a llevar o si va a comenzar a descargar algo o instalarnos algo en nuestro equipo.
Nunca debemos de descargar archivos de fuentes desconocidas. Es que me llegó una factura de algo que yo no pedí, pero la descargué a ver qué tenía. Eso es un fatal error porque ya le abrimos la puerta al delincuente para que tome control de nuestro equipo. Debemos también, ya en cosas un poquito más especializadas, todas las cuentas de redes sociales o de lo que utilicemos que tengan algo llamado autenticación de múltiples pasos o factores, habilitarlos. Eso nos va a mandar mensajitos al celular y cosas así para poder iniciar sesión. Entonces vamos a tener un mejor control de las cuentas. Quienes estemos en posibilidades debemos de usar servicios que encripten nuestra conexión, sobre todo si usamos redes públicas, las llamadas VPNs. Existen algunas gratuitas que podemos aprovechar para estar obviamente protegidos al conectarnos. Si estamos trabajando en línea, lo recomendable es pedirle a nuestra organización que nos comparta las políticas actualizadas de ciberseguridad que incluyan las indicaciones o recomendaciones para el trabajo remoto. En teoría deben de existir, y si no existen es probable que al momento de que las pidamos, alertemos a nuestra compañía y tal vez se pongan a trabajar al respecto, o al menos eso esperamos. En la medida de lo posible, aunque sé que en ocasiones no se puede, evitemos usar equipos personales para cuestiones laborales, así como equipos del trabajo para fines personales. Esto va a permitir tener esos dos aspectos de nuestra vida separados y proteger nuestra información personal y la información de nuestra organización. Siempre revisemos lo que compartimos en redes, sobre todo en cuestiones de configuración de privacidad. No sabemos quién puede estar viendo la información que compartimos ni qué uso le pudieran dar. Pero en general, como profesional en esta área les puedo decir que el sentido que más necesitamos para aplicar la ciberseguridad es el sentido común. Entonces el tip más importante es que pensemos antes de dar clic o de dar el tap en esa aplicación, en ese mensajito, en descargar esa aplicación que llegó, a abrir la página que nos mencionaron. Si lo pensamos unos segundos, probablemente podamos evitarnos algún caso de riesgo cibernético por ahí. Entonces, ese es el tip más importante. Entonces, ¿qué estamos esperando los profesionales de la ciberseguridad que ocurra después de la pandemia? Esperamos que con toda esta concientización que se va a estar realizando y que se ha realizado durante todos estos meses, y en especial durante este mes de octubre, se empiece a considerar que sea una parte del currículum de educación básica, así como ahora hay gente peleando que la educación financiera sea parte de lo que se enseña en la primaria. Nosotros también creemos que es necesario que se les enseñe a los niños desde pequeños a cuidar su identidad digital y su comportamiento y actividad en las redes. Otro punto bien importante es que absolutamente todos los que tengamos acceso a las tecnologías de la información debemos de ser partícipes de fomentar esta cultura. Tal vez para la mayoría de los que me están escuchando, las cosas que mencioné son obvias y ya las sabían, pero ¿cuántas personas de nuestro círculo cercano las desconocen? Muchas probablemente. Entonces es nuestra responsabilidad hablarles al respecto y fomentar esta cultura para que nos protejamos entre todos. Este fomento es necesario porque tenemos que estar siempre conscientes de los riesgos para proteger nuestra información y la forma en que consumimos los servicios digitales. Si queremos irnos hacia una nueva comunidad digital, hacia la tecnología y queremos siempre las mejores cosas en estos aspectos, pues también debemos de consumirlos responsablemente y entonces la cultura de la ciberseguridad es nuestro mejor aliado para este tipo de detalles. Entonces, precisamente este mes de octubre, desde hace 14 años, representa, por ejemplo, para Estados Unidos el Mes Nacional de la Concientización en Ciberseguridad y hacen campañas constantes para promover la ciberseguridad como un factor importante. Además, en 2012, Europa creó el Mes Europeo de la Ciberseguridad. Y en el caso de nuestro país, desde el año pasado se estableció durante el mes de octubre la Semana Nacional de la Ciberseguridad, que en este año es precisamente esta semana, comenzó el día de ayer, donde se tienen actividades y demás.
Al final del día, no importa si en nuestro país o en nuestro entorno se festeja el mes o la semana. Lo importante de esto es que ayudemos a las personas a que se encuentren muchísimo más seguros en línea y que entre todos vayamos fomentando esta conciencia, esta cultura de la ciberseguridad. Para que esto se logre, debe de ser promovido a nivel internacional, nacional, organizacional e individual. Es decir, la ciberseguridad depende absolutamente de todos. Uno que falle en la organización, uno que falle en la clase en línea puede dar pie a que se den este tipo de situaciones, este tipo de ataques o de situaciones incómodas. La responsabilidad de la ciberseguridad a raíz de la pandemia y de hecho desde antes ya no es exclusiva de los profesionales que nos dedicamos a esto. Ahora ya debe ser reconocida como una responsabilidad de todos los que tienen acceso a cualquier recurso tecnológico de información, llámese Internet o algún sistema, red social, etcétera. Todos somos responsables y todos podemos contribuir a mejorar o empeorar esta situación. Entonces, yo los invito sinceramente a que seamos más conscientes de nuestro uso responsable y a que apoyemos a todos los que aún no han entrado en esta cultura de la ciberseguridad, a que vayamos diciéndole a nuestros familiares, a nuestros amigos, tips y maneras adecuadas de consumir estos recursos y de manejar su información como su activo más valioso. Finalmente les dejo aquí las referencias de mi trabajo por si en algún momento quisieran revisarlas. Y pues sería todo de mi parte. Dejo espacio para algún comentario o pregunta. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor me mandan un chat y yo les abro el micrófono a los participantes. Perla, bueno, hasta el momento no tenemos preguntas, pero pues muchas gracias por la exposición, un tema bastante relevante en esta situación que estamos. No, muchas gracias por considerarme y esperamos que este sea el inicio y luego a lo mejor ya un taller más técnico o algo así, pues con todo gusto. Ahorita es comenzar a concientizar aprovechando el IEEE y el mes de la concientización. Muchas gracias, Elsa. Claro que sí, Perla, lo organizamos para un futuro. Gracias. Muy bien, bueno, la próxima conferencia es 2:30, entonces tenemos un breve receso de 15 minutos. Gracias.